Cuando Lil Jeff persiguió a un miembro de una banda rival en las calles en un acalorado tiroteo, nunca hubiera imaginado que eso lo llevaría a la muerte. Claramente, él estaba tomando la delantera en el tiroteo, pero no sabía que había un comodín sobre la mesa. Semanas después de su prematura muerte, algunos de los afiliados de Lil Jeff han revelado algunas verdades inquietantes sobre su vida. Estos secretos pueden cambiar la estructura de la afiliación a las bandas de Chicago y la percepción pública sobre el joven rapero. Todo comienza con la cantidad de cadáveres que dejó Lil Jeff cuando estaba vivo. Se revela el número de víctimas mortales de Lil Jeff. Desde que Lil Jeff perdió la vida durante un simulacro, la información sobre su estilo de vida ha sido tendencia en las redes sociales. Sin embargo, lo más impactante que hemos escuchado hasta ahora es que el joven rapero cometió más de 11 asesinatos antes de que un miembro de una banda rival lo alcanzara. Esta noticia proviene de una fuente cercana a Lil Jeff y su equipo. Aunque aún no se han revelado los detalles de estos asesinatos, nos recuerda a la muerte de otros 2 raperos de Chicago, de los que Lil Jeff se atribuyó el asesinato solo unos meses antes de su muerte. Las acusaciones sobre la participación de Lil Jeff en los asesinatos de Monty y Lil Rob marcaron un punto de inflexión significativo en su vida, consolidando aún más su infamia tanto en las calles como ante la opinión pública. Estos ataques no fueron solo actos aislados de violencia, sino acontecimientos cruciales que pusieron de manifiesto la brutal realidad de la vida de las bandas en Chicago. Monty y Lil Rob, ambos miembros de bandas rivales, fueron asesinados a tiros de una manera que tenía las características de un ataque dirigido. La naturaleza descarada de estos asesinatos atrajo la atención de las fuerzas del orden y de los medios de comunicación por igual. Lil Jeff se convirtió rápidamente en una persona de interés en estos casos, y muchos señalaron sus letras y vídeos musicales como posibles confesiones de su participación. En su canción Aha, Lil Jeff supuestamente aludió a estos asesinatos, entretejiendo detalles de los crímenes en sus versos. La escalofriante precisión de sus descripciones llevó a muchos a creer que no solo estaba involucrado, sino que también se jactaba de sus acciones a través de su música. Esta percepción se vio alimentada por un vídeo en el que aparecía él y los miembros de su banda con la misma ropa y en el mismo vehículo, vinculados a las escenas del crimen, difuminando las líneas entre la expresión artística y los hechos de la vida real. A pesar de las crecientes pruebas y las especulaciones públicas, meses después de los incidentes, alguien más fue finalmente acusado de los asesinatos. Sin embargo, la sombra de estas acusaciones siguió cerniéndose sobre Lil Jeff, lo que aumentó su notoria reputación. Además, atribuirse el mérito de los asesinatos pudo haber iniciado una reacción en cadena que finalmente condujo a la muerte de Lil Jeff. Los acontecimientos que condujeron a la prematura muerte de Lil Jeff se desarrollaron con la intensidad y el caos que habían llegado a definir su vida. Aquel fatídico día, las tensiones entre bandas rivales llegaron a un punto de ebullición, preparando el escenario para un violento enfrentamiento que acabaría con su vida. Todo comenzó con un encuentro casual entre Lil Jeff y un miembro de una banda rival. Lo que comenzó como un altercado verbal se convirtió rápidamente en una persecución de alto riesgo por las calles de Chicago. Ambos hombres, armados y decididos, intercambiaron disparos mientras corrían por el paisaje urbano, poniendo en peligro no solo a ellos mismos, sino también a transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado. La persecución llegó a un punto crítico cuando el miembro de la banda rival, desesperado por escapar, huyó a su casa. Lil Jeff, implacable en su persecución, lo siguió de cerca, sin darse cuenta de la trampa mortal que le esperaba. Cuando se acercaba a la casa, otro individuo salió, armado y listo para defender su territorio. En cuestión de segundos, la situación se salió de control. Los disparos estallaron una vez más, y en medio del caos, Lil Jeff fue alcanzado en el pecho. La bala resultó fatal y colapsó en el acto. Su vida se extinguió en un instante. Las secuelas de la muerte de Lil Jeff dejaron un profundo impacto en su banda, en las facciones rivales y en la comunidad en general. Su fallecimiento marcó el final de un capítulo turbulento, pero también desencadenó una serie de reacciones que reflejaron las tensiones profundamente arraigadas en el panorama de las bandas de la ciudad. Dentro de su propia banda, la muerte de Lil Jeff fue recibida con una mezcla de dolor e ira. Había sido una figura prominente, temida y respetada, y su pérdida dejó un vacío significativo. Para muchos de sus compañeros de banda, su muerte se convirtió en un grito de guerra, alimentando el deseo de venganza y atrincherándolos aún más en el ciclo de violencia. Los líderes de la banda prometieron vengar a su camarada caído, lo que intensificó la ya volátil situación en las calles.
Las bandas rivales, por otro lado, vieron la muerte de Lil Jeff como una victoria y una advertencia. Mientras que algunos lo vieron como una oportunidad para afirmar su dominio, otros reconocieron el potencial de más derramamiento de sangre y trataron de fortalecer sus defensas contra la inevitable represalia. La comunidad en general reaccionó con una mezcla de miedo, frustración y resignación. Para los residentes de los barrios más afectados de Chicago, la muerte de Lil Jeff fue otro trágico ejemplo de la violencia sin sentido que se había vuelto demasiado común. Muchos pidieron paz y el fin de las guerras de bandas que seguían cobrándose vidas jóvenes, mientras que otros se mostraron escépticos ante cualquier cambio duradero. A raíz de la muerte de Lil Jeff, las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para frenar la actividad de las bandas, iniciando investigaciones y aumentando las patrullas en un intento de evitar más violencia. Sin embargo, la naturaleza profundamente arraigada de los conflictos dejó claro que una solución a largo plazo requeriría algo más que la vigilancia policial. Otra de las principales áreas de escrutinio de las fuerzas del orden fueron la música y los vídeos de Lil Jeff, que fueron examinados en busca de posibles pruebas de actividad delictiva. Sus letras, a menudo llenas de vívidas descripciones de la vida en la calle y referencias a incidentes de la vida real, se convirtieron en un punto de atención para los investigadores, que buscaban establecer conexiones entre sus expresiones artísticas y los delitos reales. Los vídeos musicales también fueron analizados en busca de pistas, y las autoridades prestaron mucha atención a las imágenes y al simbolismo utilizados por Lil Jeff y sus asociados. La presencia de armas, símbolos de bandas y lugares específicos en estos vídeos proporcionó información valiosa sobre las operaciones y afiliaciones de su banda. Este escrutinio se extendió a las redes sociales, donde se supervisaron las publicaciones e interacciones en busca de pruebas de actividades y comunicaciones relacionadas con las bandas. Las implicaciones legales del uso de música y vídeos como prueba provocaron debates sobre la libertad artística y los límites de la libre expresión. Mientras que algunos argumentaban que las letras y las imágenes eran meras formas de narración creativa, otros sostenían que podían servir como confesiones o incitaciones a la violencia. Esta tensión puso de manifiesto los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden para equilibrar la necesidad de pruebas con el respeto a los derechos artísticos. En la era digital actual, las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la configuración de las percepciones y la influencia de los comportamientos, especialmente entre los jóvenes. Para personas como Lil Jeff, plataformas como Instagram, Twitter y YouTube se convirtieron en poderosas herramientas de autopromoción y expresión. Sin embargo, también sirvieron como conductos para glorificar el estilo de vida de las pandillas, con implicaciones de gran alcance para el público joven impresionable. La presencia en línea de Lil Jeff se caracterizaba por una imagen cuidadosamente seleccionada, que mostraba su implicación en el mundo de las bandas. A través de publicaciones y vídeos, describía una vida de emoción, poder y notoriedad, a menudo destacando su música, sus afiliaciones a bandas y sus enfrentamientos con rivales. El atractivo de este estilo de vida, tal como se presentaba en las redes sociales, a menudo eclipsaba la dura realidad de la participación en bandas. Para muchos jóvenes, el glamour y el respeto que se percibían asociados a formar parte de una banda eran tentadores, lo que les llevaba a emular a figuras como Lil Jeff. Su personalidad en línea, caracterizada por la bravuconería y la intrepidez, se convirtió en un modelo para aquellos que buscaban escapar de sus circunstancias y obtener reconocimiento. Sin embargo, la glorificación de la cultura de las bandas en las redes sociales también contribuyó a la perpetuación de la violencia y la rivalidad. Los intercambios en línea entre miembros de bandas rivales a menudo se convertían en enfrentamientos en el mundo real, y las plataformas servían como campos de batalla virtuales para las burlas y las amenazas. Las interacciones en línea de Lil Jeff no fueron una excepción, ya que sus publicaciones a veces provocaban respuestas de sus adversarios, lo que alimentaba aún más el ciclo de conflicto. Lil Jeff solo tenía 21 años cuando participó en el simulacro que le costó la vida. ¿Cómo se involucró un joven tan vibrante y lleno de vida en la violencia y el crimen en Chicago? Lil Jeff y la Nación Gangster Disciple. Antes de su muerte, Lil Jeff estaba afiliado a la Nación Gangster Disciple, una fuerza formidable en el panorama de las bandas de Chicago. Los orígenes del grupo se remontan a finales de los años 50. Fue fundado por dos figuras influyentes, Larry Hoover Sr. y David Barksdale, que buscaban consolidar el poder y la influencia en el floreciente panorama de las bandas de la ciudad. Los Gangster Disciples surgieron como una entidad dominante, caracterizada por sus colores distintivos azul, negro, gris y blanco, que se convirtieron en sinónimo de su identidad. La formación de la banda fue una respuesta a los desafíos socioeconómicos a los que se enfrentaban muchas comunidades afroamericanas en Chicago.
Mientras la ciudad lidiaba con problemas de pobreza, segregación y oportunidades limitadas, la nación gángster Disciple ofrecía un sentido de pertenencia y protección a sus miembros. A lo largo de las décadas, la banda amplió su alcance, convirtiéndose en un actor importante en las actividades delictivas de la ciudad, como el tráfico de drogas, la extorsión y los enfrentamientos violentos con bandas rivales. La influencia de la nación de los discípulos gángsteres se extendió más allá de Chicago, ya que estableció una red de afiliados en todo Estados Unidos. Esta expansión consolidó su reputación como una de las bandas más poderosas y organizadas del país. A pesar de los numerosos esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la banda, su presencia sigue profundamente arraigada en los barrios de Chicago, lo que contribuye a las continuas luchas de la ciudad contra la violencia de las bandas. Entender los antecedentes históricos de la nación gángster Disciple es crucial para comprender el entorno en el que se encontró Lil Jeff. El legado de poder y violencia de la banda preparó el escenario para su participación y eventual caída, mientras navegaba por las traicioneras aguas de la vida de las bandas en Chicago. En el corazón de Chicago, una ciudad a la que a menudo se hace referencia como Chirac, debido a sus notorios índices de criminalidad, se desarrolla la historia de Lil Jeff y la nación gángster Disciple. El viaje de Lil Jeff hacia este peligroso estilo de vida revela una escalofriante narrativa de poder, respeto y el precio final de la afiliación a una banda. Lil Jeff, nacido y criado en los desafiantes barrios de Chicago, fue producto de su entorno. Desde muy joven, estuvo expuesto a las duras realidades de la vida en una ciudad plagada de violencia y dificultades económicas. Al crecer en una comunidad donde la cultura de las pandillas era predominante, el camino de Lil Jeff parecía casi predeterminado. Su familia luchaba por llegar a fin de mes, y el atractivo de las calles ofrecía un sentido de pertenencia y oportunidad al que era difícil resistirse. Cuando era adolescente, Lil Jeff se sintió atraído por la nación de discípulos gángster, una banda que prometía poder, respeto y una salida de la pobreza. La influencia de la banda era omnipresente en su barrio, y muchos de sus compañeros ya estaban involucrados. Para Lil Jeff, unirse a la nación de discípulos gángster no era solo una elección, sino un medio de supervivencia. La banda le proporcionó un sentido de identidad y propósito, llenando el vacío dejado por la falta de modelos positivos a seguir y oportunidades. El carisma y la determinación de Lil Jeff llamaron rápidamente la atención de los líderes de la banda. Estaba ansioso por demostrar su valía y ganarse un lugar en las filas. Su implicación con la nación de discípulos gángsteres se profundizó a medida que participaba en diversas actividades de la banda, desde delitos menores hasta delitos más graves. La banda se convirtió en su familia, ofreciéndole protección y un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. A pesar de los peligros y riesgos asociados con la vida en una banda, Lil Jeff abrazó su nueva identidad con fervor. Estaba decidido a ascender de rango y hacerse un nombre dentro de la nación de discípulos gángster. Una forma en que expresaba su amor por la vida de matón era a través de su música drill. Los ritmos agresivos y las letras descarnadas del género reflejaban sus propias experiencias y le proporcionaban una vía de escape para sus emociones y frustraciones. Como miembro de la nación de discípulos gángster, la participación de Lil Jeff en la música drill era tanto una forma de expresión como un medio para consolidar su reputación dentro de la banda. Su música captó la atención de sus compañeros y rápidamente ganó adeptos en las plataformas de redes sociales, donde los artistas de drill suelen compartir su trabajo. Las canciones de Lil Jeff eran descaradamente honestas y detallaban la violencia y las dificultades a las que se enfrentaba a diario. Sus letras a menudo hacían referencia a acontecimientos y rivalidades de la vida real, difuminando las líneas entre el arte y la realidad. Esta autenticidad resonó en los oyentes, lo que le valió un público fiel y lo convirtió en una estrella en ascenso en la escena del drill. A través de su música, Lil Jeff no solo hizo una crónica de su propia vida, sino que también arrojó luz sobre cuestiones más amplias que afectan a su comunidad. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su influencia, lo que lo convirtió en una figura prominente tanto en la escena musical del drill como en la nación de los discípulos gángsteres. La participación de Lil Jeff en la música drill fue un arma de doble filo, ya que le proporcionó una plataforma para compartir su historia y, al mismo tiempo, lo enredó aún más en el peligroso mundo de la vida de las pandillas. Las rivalidades entre bandas de Chicago son conocidas por su intensidad y violencia, y para Lil Jeff, estos conflictos eran una parte ineludible de la vida. Como miembro de la nación gángster Disciple, se vio inmerso en un mundo en el que las lealtades eran primordiales y las rivalidades podían significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Estas tensiones no solo eran el telón de fondo de su vida cotidiana, sino también una fuerza motriz en su música. Las letras de Lil Jeff a menudo reflejaban las continuas disputas entre la nación de los discípulos gángsteres y las bandas rivales. Sus canciones servían tanto como diario personal como declaración pública de lealtad, detallando las animosidades y escaramuzas que definían su entorno. El impacto de estas rivalidades en la vida de Lil Jeff fue profundo. Vivía en un estado constante de vigilancia, consciente de que sus palabras podían tener graves repercusiones. La presión para mantener su reputación y proteger su posición dentro de la nación de discípulos gángsteres pesaba mucho sobre él, influyendo en sus decisiones y acciones. Desafortunadamente, su muerte y la muerte de otros jóvenes de color en Chicago no han servido como elemento disuasorio contra la violencia de las bandas. Cientos de jóvenes son reclutados por bandas cada año en Chicago, y no parece que la situación vaya a mejorar en un futuro próximo. En respuesta al problema generalizado de la violencia de las bandas en Chicago, se han establecido numerosas iniciativas e intervenciones comunitarias para apoyar a los jóvenes en situación de riesgo y ofrecer alternativas a la participación en las bandas. Estos programas tienen como objetivo abordar las causas fundamentales de la violencia y ofrecer a los jóvenes los recursos y las oportunidades necesarias para construir un futuro mejor. Una de estas iniciativas es la implementación de programas de mentoría que conectan a los jóvenes en riesgo con modelos positivos a seguir. Estos programas se centran en generar confianza y proporcionar orientación, ayudando a los jóvenes a superar los desafíos a los que se enfrentan y animándolos a buscar oportunidades educativas y laborales. Al fomentar las relaciones de apoyo, los programas de mentoría tienen como objetivo infundir una sensación de esperanza y posibilidad, alejando a los jóvenes del atractivo de la vida en las bandas. Las intervenciones educativas también desempeñan un papel crucial en la reducción de la violencia de las bandas. Las organizaciones trabajan para mejorar el acceso a una educación de calidad, ofreciendo tutorías, programas extraescolares y becas para ayudar a los estudiantes a tener éxito académico. Los programas de formación laboral y empleo ofrecen otra vía para apoyar a los jóvenes en situación de riesgo. Al ofrecer formación profesional y servicios de inserción laboral, estos programas tienen como objetivo dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para conseguir un empleo estable. Un empleo remunerado no solo proporciona estabilidad financiera, sino que también infunde un sentido de propósito y autoestima, reduciendo la probabilidad de involucrarse en una banda. Los centros comunitarios y los espacios seguros ofrecen refugio a los jóvenes, proporcionando un entorno de apoyo en el que pueden participar en actividades positivas y establecer conexiones significativas. Estos centros suelen albergar programas recreativos, talleres y eventos que promueven el desarrollo personal y el compromiso con la comunidad, fomentando un sentido de pertenencia y resiliencia. Los esfuerzos de colaboración entre las fuerzas del orden, las organizaciones comunitarias y los líderes locales también son esenciales para hacer frente a la violencia de las bandas. Trabajando juntos, estas partes interesadas pueden desarrollar estrategias integrales que se centren en la prevención, la intervención y la rehabilitación, creando un entorno más seguro y de apoyo para los jóvenes de Chicago. Pero aún queda mucho trabajo por hacer para cambiar la mentalidad psicológica de los jóvenes en situación de riesgo. El impacto psicológico de la vida en una banda en individuos como Lil Jeff es profundo, afectando no solo a su salud mental, sino también a su bienestar general. La exposición constante a la violencia, la presión para ajustarse a las normas de la banda y la amenaza de peligro siempre presente crean un entorno altamente estresante, que tiene un impacto significativo en la salud mental. Para las personas involucradas en pandillas, la necesidad de mantener una apariencia dura y reprimir las emociones puede conducir a la interiorización del estrés y la ansiedad. El miedo a la violencia y la pérdida de amigos y familiares por incidentes relacionados con las pandillas contribuyen a una sensación generalizada de trauma. Este trauma a menudo no se aborda, ya que el estigma que rodea a los problemas de salud mental y la falta de acceso a los servicios de salud mental en estas comunidades crean barreras para buscar ayuda. Los efectos psicológicos de la vida en las bandas van más allá del individuo, afectando también a las familias y a las comunidades. La normalización de la violencia y el ciclo de represalias perpetúan una cultura de miedo y desconfianza, que afecta a la salud mental de quienes viven en zonas afectadas por las bandas. Los niños que crecen en estos entornos son especialmente vulnerables, ya que están expuestos a traumas desde una edad temprana, lo que puede tener efectos duraderos en su desarrollo y salud mental. Lil Jeff creció en un entorno así, y no es el único rapero de Chicago que ha pagado el precio con su vida recientemente.
Trágicas muertes de los afiliados de Lil Jeff. Las trágicas muertes de Lil Jeff y sus afiliados, King Von, FBG Duck y Lil Jojo, revelan una escalofriante historia que entrelaza la música y la vida callejera. Estos jóvenes artistas, rebosantes de talento y potencial, tuvieron un final prematuro. King Von, cuyo nombre real era Davon Bennett, era conocido por su vívida narración y sus letras crudas y sin filtros. Era una estrella en ascenso cuya vida se truncó trágicamente de una manera que reflejaba las narrativas violentas sobre las que solía rapear. Su muerte, el 6 de noviembre de 2020 en Atlanta, Georgia, dejó un vacío en los corazones de sus fans y seres queridos. El viaje de King Von comenzó en las tumultuosas calles de Chicago, donde nació el 9 de agosto de 1994. Al crecer en el proyecto de viviendas de Parkway Gardens, también conocido como O-Block, no era ajeno a las duras realidades de la vida en la calle. Estas experiencias influyeron mucho en su música, que resonó en muchos que compartían orígenes similares. Su destreza para contar historias lo distinguió, pintando imágenes vívidas de la vida en el South Side de Chicago, un lugar donde los sueños y el peligro a menudo chocan. El ascenso de Von a la fama fue meteórico. Fue descubierto por su compañero rapero de Chicago Lil Durk, que lo fichó para su discográfica Only the Family. Con éxitos como Crazy Story y Took Her to the O, King Von se ganó rápidamente un público fiel. Sus vídeos musicales acumularon millones de visitas y su carismática presencia cautivó al público. Sin embargo, bajo la superficie de su floreciente carrera se encontraba la amenaza siempre presente de la violencia, una realidad que acabaría cobrándose su vida. En aquella fatídica noche del 20 de noviembre, King Von se vio envuelto en un violento altercado a las afueras del Monaco Hookah Lounge de Atlanta. El enfrentamiento, al parecer entre dos grupos, se convirtió en un tiroteo que acabó con la vida de King Von y otras 2 personas. El incidente quedó registrado en las imágenes de vigilancia, que muestran el caos y la confusión que se desató en los momentos previos al tiroteo. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, dejando a sus fans y compañeros artistas conmocionados. Tras su muerte, se sucedieron los homenajes de toda la industria musical. Artistas como Chance the Rapper, Meek Mill y Lil Durk expresaron su dolor y rindieron homenaje al talento y potencial de Von. Su música siguió resonando entre los fans, reflejando su capacidad narrativa y la autenticidad que lo hizo tan querido por tantos. Desafortunadamente, este no fue el primer ni el último caso de violencia sin sentido debido a la afiliación a bandas. La muerte de FBG Duck, cuyo nombre real era Carlton Weekly, es una triste historia. Conocido por su voz distintiva y su enfoque intrépido para abordar la política callejera en sus letras, FBG Duck fue una figura prominente cuya vida terminó abruptamente en un acto violento que conmocionó a la ciudad y a la comunidad musical en general. FBG Duck nació el 6 de diciembre de 1993 y se crió en el South Side de Chicago, una zona conocida por sus altos índices de criminalidad y actividad de bandas. Al crecer en un entorno así, Duck no era ajeno a los retos y peligros que conllevaba. Estas experiencias influyeron mucho en su música, que a menudo describía las duras realidades de la vida en las calles. Su capacidad para articular estas experiencias resonó en muchos, lo que le valió una base de fans fieles y un lugar respetado en la escena de la música drill. El ascenso de Duck a la fama estuvo marcado por su exitoso sencillo Slide, que se convirtió en un himno para muchos y mostró su talento en bruto y su destreza lírica. El éxito de la canción lo llevó al centro de atención y rápidamente se convirtió en la voz de aquellos que se sentían marginados y no escuchados. A pesar de su creciente fama, Duck se mantuvo profundamente conectado con sus raíces, a menudo utilizando su plataforma para hablar en contra de la violencia y abogar por la paz en su comunidad. Sin embargo, la misma violencia de la que trató de escapar y abordar a través de su música acabaría con su vida. El 4 de agosto de 2020, FBG Duck fue asesinado a tiros a plena luz del día en el exclusivo barrio de Gold Coast de Chicago. El ataque, que tuvo lugar en Oak Street, un bullicioso distrito comercial, fue descarado e impactante, y dejó a Duck y a otras 2 personas heridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, Duck sucumbió a sus heridas, dejando un vacío en los corazones de su familia, amigos y fans. La muerte de Duck no solo fue una pérdida para el mundo de la música, sino también un golpe devastador para su comunidad, que lo había visto como un faro de esperanza y cambio. Tras su muerte, los fans y otros artistas que lloraban la pérdida de una figura talentosa e influyente le rindieron homenaje. Muchos acudieron a las redes sociales para expresar su dolor
y rendir homenaje al legado de Doc, destacando su impacto en la escena del drill y en la comunidad musical en general. Su muerte fue tan triste como la de Lil Jojo, que aún era un adolescente cuando lo mataron. La desafortunada muerte de Lil Jojo, cuyo nombre real era Joseph Coleman, marca una de las pérdidas más tempranas y conmovedoras en la escena musical drill de Chicago. Su prematura desaparición a la tierna edad de 18 años reflejó la volátil mezcla de música, vida callejera y rivalidades entre bandas que han llegado a definir el género. Lil Jojo nació el 6 de abril de 1994 y creció en el barrio de Englewood de Chicago, una zona asolada por la pobreza y la delincuencia. A pesar de los desafíos de su entorno, Jojo encontró consuelo y expresión a través de la música. Se convirtió en un rapero prometedor con un estilo crudo y sin filtros que resonó en muchos que compartían experiencias similares. Su música a menudo abordaba las realidades de la vida en la calle, reflejando las luchas y aspiraciones de su comunidad. El ascenso a la fama de Jojo se caracterizó por su intrépido enfoque a la hora de abordar las rivalidades entre bandas en sus letras. Llamó mucho la atención con su tema BDK 3JK, un diss directo dirigido a la banda Black Disciples y al rapero rival Chief Keef. La canción se hizo viral rápidamente, catapultando a Jojo a la fama e intensificando las tensiones existentes entre facciones rivales. Si bien su audacia le valió un público fiel, también lo convirtió en un blanco en los conflictos de pandillas que asolaban Chicago. El 4 de septiembre de 2012, la vida de Lil Jojo se truncó trágicamente. Mientras montaba en bicicleta por el barrio de Englewood, fue asesinado a tiros en un tiroteo desde un coche. Murió durante una disputa entre su banda y una banda rival. Se publicó una canción de diss track que amenazaba con tomar represalias por su muerte, lo que intensificó aún más la violencia. La muerte de Jojo no solo fue una pérdida para su familia y sus fans, sino también un sombrío recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los jóvenes artistas que navegan por las traicioneras aguas de la fama y la vida en la calle. Las trágicas muertes de Lil Jeff, King Von, FBG Duck y Lil Jojo han ensombrecido la escena musical drill de Chicago, poniendo de relieve la compleja interacción entre la música, la vida en la calle y la violencia. Estos jóvenes artistas, cada uno con su voz y perspectiva únicas, eran más que simples músicos. Eran narradores que daban voz a sus comunidades. Sus muertes prematuras han tenido un profundo impacto en la escena del drill, lo que ha llevado a una reevaluación de la cultura y a la urgente necesidad de un cambio. A raíz de estas tragedias, ha habido una creciente demanda de cambio dentro del panorama del drill. Artistas, líderes comunitarios y activistas abogan por un cambio en la narrativa, instando a los músicos a utilizar sus plataformas para promover la paz y el cambio positivo. Algunos artistas han asumido la responsabilidad de abordar estos temas en su música, utilizando sus letras para pedir el fin de la violencia e inspirar esperanza y resiliencia en sus comunidades. El impacto más amplio de estas trágicas muertes también se extiende a la percepción de la música drill en el ojo público. Si bien el género ha sido criticado por su asociación con la violencia, es importante reconocer los factores socioeconómicos que contribuyen al entorno del que surge. La pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad sistémica son cuestiones subyacentes que alimentan el ciclo de violencia, y abordar estas causas fundamentales es esencial para lograr un cambio significativo. A pesar de los desafíos, la escena musical drill de Chicago sigue siendo una fuerza vibrante e influyente en la industria musical. El legado de artistas como Lil Jeff, King Von, FBG Duck y Lil Jojo perdura a través de su música, que sigue resonando en el público de todo el mundo. Gracias por vernos. Mira más tarjetas en la pantalla.